Ya, súper. Bueno, bienvenidos a la quinta sesión de diálogos en torno al libro y la lectura, organizado por la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterrae. En estos diálogos no solamente conversamos en torno a libros, sino que también nos interesa invitar a profesores, tal vez de nuestra escuela, pero también de otros lados, a dar a conocer distintos proyectos de índole literaria, de investigación, pero también proyectos editoriales, curatoriales y artísticos, y establecer de alguna manera un vínculo más allá de la sala de clase entre profesores, alumnos y personas provenientes de otros contextos. Freddy, yo estoy como a cargo un poco de la programación de estos diálogos y al poco tiempo de empezar con estas sesiones, Freddy me escribió para hacer una conversación en torno al lenguaje inclusivo, me pareció perfecto, precisamente porque la idea es también ampliar un poco las conversaciones que a veces se dan en clases y también, por supuesto, involucrar a otra gente, profesores, alumnos o lo que sea, ¿no? Que estén interesadas en estas cosas. Entonces la sesión de hoy día a los que les doy la bienvenida en nombre de la escuela, se llama ¿Puede el lenguaje inclusivo, puede el lenguaje ser inclusivo y no sexista? Una conversación en torno a la lengua y el género. Para hoy día invitamos a María Ignacia Durán, a quien le damos un gran agradecimiento por estar acá. María Ignacia es licenciada en letras y profesora en lenguaje de la Pontificia Universidad Católica, y también es magíster en Género y Estudios Culturales, mención Humanidades de la Universidad de Chile. Y en particular a Freddy le interesó invitarla porque María Ignacia es profesora y participa, digamos, activamente en la difusión de temáticas feministas por redes sociales, dicta talleres LGBTQ+, y enseña teoría feminista en la Universidad Abierta de Recoleta. Bueno, muchos de ustedes ya conocen a Freddy. Freddy Núñez es licenciado en Letras, magíster en Letras, mención lingüística de la Católica, y actualmente es profesor en nuestra escuela y también en la Católica, así que él va a estar a cargo de guiar la conversación. Muchas gracias, Freddy, por proponer el diálogo y por situar entonces estas discusiones en el contexto de esta actividad. Así que te doy la palabra. La idea es que entre ustedes dos conversen alrededor de 45 minutos y luego tenemos 15 minutos de discusión, o un poquito más, obviamente, de discusión con el público asistente. Perfecto, muchas gracias, Megumi. Tú entonces nos ayudas con el tiempo Sí, tranqui. para parar y ver y responder algunas preguntas, y María Ignacia también ¿Dónde está, pueda weón? interactuar con eso. Queremos juntarnos ahora, weón, y nos tomamos una cervecita. Bueno, yo acabo de decir, notable. Bueno, ya que vamos a hablar de la lengua viva, lo encontré notable. Bueno, bien, que celebro también que hayan llegado muchos y muchas estudiantes de la carrera de literatura, y también muchos y muchas colegas lingüistas, y también me alegro mucho de que María Ignacia haya aceptado esta invitación. Nosotros fuimos compañeros en el pregrado, así que nos une también una amistad hace harto rato. Bien, la idea es, bueno, vamos a conversar en torno al lenguaje inclusivo. Si se fijan, el título de estos diálogos es una pregunta: si puede el lenguaje ser inclusivo y no sexista, porque con María Ignacia nos propusimos al planificar esto no ofrecer respuestas correctas, sino ofrecer más bien criterios para poder describir y explicar este fenómeno que ha sido tan relevante en el último tiempo. Vamos a conversar. La primera pregunta que le quiero hacer a María Ignacia es por la definición de lenguaje inclusivo. Esta pregunta tiene una motivación, que es que el lenguaje inclusivo no es solamente el fenómeno del género no marcado, o de la propuesta de la forma E para el género no marcado en español. Y la segunda motivación es que es un fenómeno muy interesante en el que tenemos que poner en relación el concepto de lengua
estoy aprovechando de bajar los conceptos de Lingüística 1, el concepto de lengua como un producto social, histórico, ¿sí? Sistema de signos que comparte una comunidad lingüística, y por otro lado el concepto de discurso, ¿no? Que son los usos o prácticas sociales mediante las cuales nosotros actualizamos la lengua, ¿no? Entonces, al poner esos dos conceptos en relación, ya podemos comenzar a hablar acerca de lenguaje inclusivo. Entonces, María Ignacia, desde tu perspectiva, ¿cuál es la definición de lenguaje inclusivo? O sea, hay que explicar, ¿cierto?, que el lenguaje inclusivo llegó al español tarde, ¿cierto? Eso es como lo primero. Nosotros tenemos tenemos una forma gramatical, ¿cierto?, sintáctica, que es bien particular, y cuando se empezó a tratar de hacer este ejercicio de traducir, ¿cierto?, la idea de un lenguaje que nos incluyera a todos, todas y todes, ¿cierto?, nos dimos cuenta que en el español hay ciertas limitaciones, que es esta idea del masculino universal, ¿ya? Que es algo que la RAE sigue defendiendo, como que no es necesario decir todos y todas en algunos casos, ¿cierto? No es necesario, no sé, pues, feminizar algunos conceptos, porque, no sé, se entiende, por ejemplo, que si tú hablas de los doctores y hay mujeres doctoras en ese proceso, caben dentro del saco, por una cosa como de sentido común, eso se usa mucho, como de sentido común en el uso del habla cotidiana. Entonces, claro, cuando uno cuestiona esos elementos es cuando empezamos a cuestionar desde el feminismo la noción del hombre universal, ¿cierto? O sea, el mundo fue escrito por hombres y hecho por hombres. Y obviamente a los hombres les acomoda muchísimo el masculino universal, porque se sienten parte. El problema es que a mucha gente no le acomoda. ¿Ya? Particularmente porque las mujeres comenzamos desde la lucha feminista, ¿cierto?, a darnos cuenta también que nombrar es fundamental, o sea, decir todos y todas no es decir solo una palabra más, ¿cierto?, es reconocer la existencia de personas, y al decir todos, todas y todes, reconoces que hay gente más allá del binarismo de género, que también es súper complejo e interesante. De hecho, esta discusión en el español también surge un poco de ahí, ¿cierto? Que en varios idiomas, por ejemplo en el inglés o el alemán, las personas trans o que no se sienten parte del binarismo, ¿cierto? No necesariamente las personas trans, las personas no binarias, las personas queer, sienten que pueden estar dentro de un pronombre neutro, ¿cierto? Pero en el español el pronombre neutro no existe como tal, no existe una nominación neutra en, no sé, los pronombres, los artículos, ¿cierto? En diferentes procesos. Entonces desde ahí surge la necesidad de nombrar, ¿cierto? Y yo creo que esa es la principal como característica que me gustaría relevar, que el lenguaje inclusivo busca nombrar a los que no han sido siempre nombrados. Y desde ahí surge la discusión, ¿cierto? Y la necesidad de abrir ciertos procesos que surge, yo creo que acá en el español al menos, surge muy fuerte en Argentina y en México, con las compañeras empezando a escribir el todos y todas, el unos y unas, así como muy, muy claramente, ¿cierto? Exigiendo que eso se haga en documentos oficiales, y ocupando la X o el arroba para hablar de grupos muy grandes, ¿cierto? Que obviamente por cosas gramaticales la X y el arroba en el español no son totalmente aceptables, de hecho no son aceptables en contextos formales, pero desde ahí más o menos surge como la necesidad, ¿cierto?, de nombrar y de reconocer la existencia. Entonces, creo que esa ha sido como una de las principales discusiones, ¿cierto? Porque yo trabajo mucho con el tema trans en la universidad, en la Cato o en otro espacio, y la gran discusión cuando uno le habla de estos temas a la gente es que la gente te dice, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué quiere que lo nombre? Y yo creo que tú también podrías responder a esa pregunta, Freddy Núñez. ¿Por qué la gente quiere que la nombren? ¿Por qué es tan importante? Para no decir el lenguaje crea realidad, por favor, digámoslo bien. Sí, por favor, no digamos esa cita que está tan manoseada. Sí, Sí. no digamos eso. Pero, ¿por qué? Sí. Te devuelvo la pregunta. ¿Por qué crees tú que la gente quiere ser nombrada? Sí, por la construcción de la identidad, ¿no? Esa es la respuesta, que a través de ciertos recursos lingüísticos somos capaces de construir sentido, y esa construcción de sentido tiene que ver con la identidad, con cómo forjamos la identidad, cómo los sujetos se entienden a sí mismos. Sí, eso es muy interesante y da la impresión de que, dado que la lengua tiene que responder a las necesidades
culturales y sociales, la lengua debería hacerse cargo de la visibilización de grupos que no se sienten representados o legítimamente representados por ciertos usos lingüísticos. Y eso está buenísimo, está buenísimo. Porque es la lengua la que debería servir a estas necesidades culturales y sociales. Exacto. Sí. Ahora, yo en ese sentido estoy súper de acuerdo contigo, y de hecho lo conversamos hace algunos días, pero yo te dije en esa vez, estoy obligado a hacerte esta pregunta, por una cuestión de formación, porque claro, por un lado, el género gramatical es una marca formal, es una marca formal. Es una marca formal que tiene que ver con la concordancia, ¿sí? Con controlar la concordancia entre un sustantivo, porque en español todos los sustantivos tienen género, con controlar la concordancia con sus determinantes, ¿no? Con determinantes, con adjetivos, con cuantificadores, con otras clases de palabras, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista de la nueva gramática, esto se define solamente como una marca formal y no considera esa descripción ningún aspecto que esté más allá de lo propiamente lingüístico, ¿no? De cómo funciona la lengua. Ahora, desde ese punto de vista, te quiero preguntar por qué en general, cuando yo he escuchado a personas que están a favor del lenguaje inclusivo, ¿por qué se cargan contra el español? ¿Sí? Porque, en el fondo, ¿por qué dicen que el español es una lengua sexista? ¿Sí? Si en realidad las lenguas no son sexistas, o no lo son, sino que las lenguas están al servicio de prácticas sexistas de la cultura a la que sirven. Te pongo el siguiente ejemplo. Lenguas como el persa, como el farsi, no tienen marcas de género. A diferencia del alemán, que tiene género neutro. En el caso de lengua de Medio Oriente, muchas de ellas no tienen marcas de género. Y probablemente no hay culturas que discriminen más a la mujer como las de Medio Oriente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que cambiar para que dejemos estas prácticas sexistas, por un lado, y por otro, ¿por qué se argumenta que es la lengua el problema, cuando en realidad la lengua está al servicio de prácticas sociales y culturales que están más allá de lo lingüístico? Sí, pues. Yo estoy súper de acuerdo contigo, o sea, yo no soy lingüista, sería muy barça si yo dijera que soy lingüista, yo estudié lingüística, pasé por un pregrado, ¿cierto? Hice algunas cosas, aprendí algunas cosas, pero yo no soy lingüista, pero mucho respeto hacia la formación, y estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, porque en el fondo cargarse contra el español, además de ser incorrecto, es quitarle la responsabilidad a quien realmente la tiene, y la responsabilidad no la tiene el español, la tiene la cultura, ¿cierto? Nosotros venimos de un continente tremendamente machista, o sea, que hablemos español en toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que en realidad el portugués también es una derivación muy similar, ¿cierto? O sea, si uno va a Brasil probablemente entiende bastante de lo que hablan, no es como un idioma distinto, porque venimos de culturas muy machistas, ¿cierto? España es o sea, no quiero decir que España tiene la culpa, ¿no? O sea, entendiendo el problema de colonial, ¿cierto? Sí. Y el postcolonial, claro, nos invadieron, nos entregaron una lengua, ¿cierto? Y también nos entregaron toda la carga que tenía esa lengua. Sí. Y al mismo tiempo nosotros también nos hemos hecho cargo de eso y claro, citando a Octavio Paz, ¿cierto? O citando a toda la línea de estudios que trabaja esta idea de que somos un continente, ¿cierto?, herido en la masculinidad, ¿cierto? El lenguaje también determina una forma de entender el mundo y el uso de la lengua. Entonces, claramente, yo estoy súper de acuerdo contigo, hay que reivindicar esa frase, el español no tiene la culpa, no ataquemos al español. La culpa es de la cultura, es de los que usamos el lenguaje. Yo creo que hay que decir usamos porque la verdad es que varios, nosotros, cierto que ya estamos en haber dejado el pregrado hace cierto rato, o harta gente, cierto, como de nuestra generación, o que estudió hace 10, 20 años, cierto, sabemos que este no era tema. Hace un buen rato, o sea,
recién hace 5 o 6 años esto se instaló como potente, al menos acá en Chile. En Costa Rica, por ejemplo, esto es una discusión de más o menos 10, 15 años, en Argentina también es una discusión que tiene más tiempo. Y claro, las grandes soluciones que se han encontrado, por ejemplo, es justamente subsanar prácticas culturales, hacer manuales de lenguaje inclusivo para las escuelas, por ejemplo, obligar a que en las escuelas se empiece a enseñar esto, porque todos los que manejamos más o menos cómo funciona la lengua, ¿cierto? Entendemos que decir de un día para otro, sabe que no vamos a decir esto nunca más, vamos a empezar a hablar así todos, es algo súper artificioso y que no va a cambiar en el fondo el uso genuino que le estamos dando al sistema. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Tienes toda la razón y estoy, o sea, estoy súper de acuerdo y qué bueno que referiste a los manuales, porque a propósito del surgimiento de las distintas opciones para que la lengua española sea menos sexista y más inclusiva, han habido 3 propuestas en general. La primera propuesta es la del desdoblamiento, ¿sí? Todos y todas, ellas y ellos, los y las estudiantes, que es el que yo ocupo cuando me comunico por correo, por ejemplo, con mis estudiantes. Esa propuesta se ha extendido mucho, pero en algún tipo de comunicación más cotidiana puede ser un poco confusa, ¿no? Claro. Te está refiriendo todo el rato, mediante los pronombres, a unos y otros, y a otras. Para poder eliminar en el fondo el género no marcado que es el masculino en español. Otra propuesta es la del léxico genérico. En vez de decir el hombre, vamos a decir la humanidad, ¿sí? Y en vez de decir los estudiantes, vamos a decir quienes estudian, ¿sí? Vamos a poner también algunas otras clases de palabra, como los verbos, al servicio de suplir esa necesidad que está marcando el sustantivo. Eso es bien interesante también. Y la tercera opción es la de la E, ¿sí? Es decir, hay una propuesta de ampliar el paradigma de la morfología flexiva del español, donde tenemos masculino, femenino como marcas gramaticales, y poner el género neutro. Y el problema de esto es que los cambios lingüísticos son motivados también por las personas, pues no se pueden imponer. Te voy a llevar ese tema un poquito más adelante. Pero a propósito de los manuales, en general, los manuales de lenguaje inclusivo no sexista apuestan por las opciones 1 y 2, es decir, apuestan por el desdoblamiento o bien por el léxico genérico. Pero ningún manual oficial hace esta apuesta por incluir o por modificar la morfología del español. No sé qué te parece eso en términos de los manuales que están disponibles. O sea, a mí en lo personal me parece que todos los avances son buenos, ¿cierto? En primera instancia. Pero también yo no podría ocultar como mi militancia en el feminismo. Y yo trabajo desde la línea interseccional también. Y desde la línea interseccional nosotros consideramos que las disidencias, ¿cierto? Las personas trans, las personas queer, las personas que no se consideran parte del binarismo, también deberían ser incluidas. Y el grave problema es que en el desdoblamiento, ¿cachai? Y en el léxico genérico, en muchos aspectos o en muchos elementos, vamos a seguir cayendo en el binarismo, ¿cachai? Y eso yo creo que eso es lo más difícil. A mí me pasa cuando yo hago talleres, por ejemplo, con unidades académicas y les como que hablamos de ya, tenemos estudiantes trans, ¿cierto? Y es como el primer shock, y ya, ¿cómo se trabaja con ellos? O tenemos estudiantes que se dicen no binarios, ¿cierto? Que se dicen queer, ya. Y se suele pensar, primero que es una fase, ¿cachai? Así como, a esta persona le pasó algo, pero eventualmente va a volver a querer a la normalidad, y esta normalidad es lo femenino o lo masculino como polarizado, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo que nos falta un poco entender. Yo creo que el problema del español, más que decir que el español, ¿cierto?, tiene como la culpa, es que es súper binario, ¿cachai? Se construyó súper binario. Y no, o sea, entendemos que tiene que ver con la práctica, ¿cachai? Porque pero perdona, es binario en términos de los recursos que tenemos para hacer referencia a seres animados sexuados. Claro. En ese sentido, sí, en ese sentido nos quedamos un poco cortos porque estamos como sometidos a ese binarismo a partir del paradigma del género. Para
porque claro, todos también sustantivos abstractos marcan género, pero en términos de seres animados sexuados. Sí. Claro. Mm. Sí, exacto. Tú lo dijiste mucho mejor que yo. Pero eso, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, en esa noción, Mm. lo interesante ahora creo yo que es lo que está marcando la idea de esta tercera idea que tú nombrabas y el tercer paradigma, ¿cierto? Que es, porque yo creo que en realidad sí se pueden mezclar los tres, ¿cachai? O sea, yo creo que se pueden adecuar los diferentes usos. Estamos súper de acuerdo que no se puede escribir una tesis en este momento, al menos no en nuestro país, ¿cierto? En TODES, o no se puede, ¿cachai? No es válido. Pero hay países donde ya se está haciendo. Y hay teóricos que ya están produciendo papers sobre género en neutro, como que esa es su propuesta. ¿Pero eso en España o otros países de Hispanoamérica? ¿O solo en España has visto el...? Eso está pasando, o sea, en España pasó como, o sea, la gente lo empezó a hacer, ¿cachai? Como que se reportó que ya se estaba haciendo, y ya en Argentina se dieron permisos formales en la UBA. ¿Ya? Como en la UBA se habló de eso. María Ignacia, Uh-huh. disculpa que te interrumpa, pero Gabriela Peralta comenta por el chat, ¿por qué no se puede? Yo también tengo la misma inquietud, así que... Sí, es una buena pregunta. La verdad, honestamente, no es que no se pueda, ¿cierto? El tema es que, por ejemplo, yo dirijo tesis en una escuela de educación en otra universidad, y cuando lo intentamos nos las rechazaron. Y la norma del rechazo, probablemente ustedes lo pueden intentar y depende mucho como de la escuela en el fondo, pero la razón que siempre te van a dar es que la RAE no lo permite. Y la gran mayoría de los artículos académicos que se producen como para circulación, ¿cierto? Tesis, trabajos de grado, tienen que ceñirse por las reglas, ¿cierto? Básicas. Y una de las reglas básicas, o sea, irse en contra de la RAE es arriesgarse tremendamente a la hora de producir un texto académico. Claro. Ahora, es curioso eso, porque esa también es una respuesta que dan los académicos, de que no porque la RAE se opone, y la RAE no se opone. La RAE no se opone. Sí, pues. La RAE nunca ha dicho, usted no lo diga, sino que la postura de la RAE, spoiler de lo que hablaremos, pero es que esto es un fenómeno, el uso de la E es innecesario según la estructura morfológica del español, y que preferirla significaría someter, que un grupo someta el uso a otro, que un grupo minoritario someta el uso a otro, que es como ser normativista, ¿no? Que es como cuando el profe Campuzano nos dice usted no lo diga, aquí lo estaríamos haciendo por las razones correctas, pero estaríamos sometiendo al español igual. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, claro, es que yo creo que es como este choque de versiones, ¿cachai? O sea, como que te pilláis frente a esta idea de que podemos ser súper transgresores, pero no nos atrevemos a irnos en contra de la RAE. Y eso es un poco lo que ha hecho Argentina, por ejemplo. Por lo mismo que decís tú, porque Argentina dijo, bueno, si no dicen que no, y tampoco que sí, filo. Hagámoslo y veamos qué pasa. Y eso pasa, es importante también nombrarlo, por ejemplo, que cuando uno investiga género, por ejemplo, es súper importante posicionarse, que es algo que es muy diferente a lo que se enseña en otras disciplinas, ¿cierto? O sea, cuando uno hace investigación en estudios de género, lo primero que te piden es que hables en primera persona. Claro. Justamente porque te tienes que posicionar en el fenómeno. Y eso es algo que ahora está pasando muy fuerte en varias ciencias sociales, ¿cierto? Y en humanidades, en varias disciplinas. Pero hace 10 años atrás, 20 años atrás, era totalmente impensado que tú te pudieras como parar desde el yo, ¿cierto? Y decir, yo que sé esto, que creo esto y que me posiciono en esto, investigo esto con este sesgo, ¿cierto? Y con esta visión también. Entonces, claro, yo creo que tiene que ver también, como lo hablábamos, ¿cierto? Con hasta dónde llegan los límites de la RAE también, que lo hablaremos después. Hablaremos, porque en realidad la RAE, bueno, no debería regir nuestra manera de hablar, pero voy a aprovechar de cerrar como esta parte de la conversa. Les quiero compartir hay un micrófono abierto. Vale, ahí cerró. Les voy a compartir un enlace a un texto de un lingüista de la RAE que se llama Ignacio Bosque, uno de los lingüistas como más influyentes en lengua hispánica, que se llama Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. Ahí él habla sobre la postura de la RAE, que no es esto no puede ser, sino que la RAE dice esto es innecesario, dado el paradigma morfológico del español,
y critica que se le someta a la lengua, ¿sí? En el fondo. Ahora, entonces los dejo ahí en el chat como un PDF y está bien interesante. Oye, María Ignacia, a propósito de esto, te quería preguntar, como la segunda de las aristas que nosotros habíamos planificado, que es preguntarte por cuáles son los hitos de la propuesta de lenguaje inclusivo y no sexista en el marco del feminismo en Hispanoamérica, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que pensando como en hacer una línea de tiempo, ¿cierto? Están en México, ¿cierto? Los primeros grupos de mujeres en la UNAM, ¿cierto? Que comienzan a teorizar sobre género. Es importante entender, ¿cierto? Yo hice un posgrado en estudios de género, que es el que da la Universidad de Chile, pero acá en Chile hace 15 años atrás más o menos comenzamos recién a hablar de estos temas como académicamente muy fuerte, ¿ya? Antes obviamente se hablaban, pero eran como subtemas dentro de otros temas, ¿ya? No había como una línea de especialización. Ha costado instalar un poco los estudios de género, ¿ya? ¿Por qué ha costado instalarlo? Porque, por ejemplo, peleamos constantemente contra las terminologías erróneas como la ideología de género, ¿ya? Claro, claro. Y contra la idea de que la perspectiva de género es como un accesorio a otra investigación, como que tú podías hacer, Sí. no sé, literatura con perspectiva de género o historia con perspectiva de género, que es real, que Claro, se puede y claro. que es necesario que se haga, ¿cierto? Sí. Pero No, que lo también... de la ideología de género ha sido el caballito de batalla de los grupos conservadores, de la derecha, esto de no queremos la ideología de género, cuando en realidad la ideología de género no existe, es una No. construcción de grupos conservadores. O sea, eso ha sido bien impresionante. Sí, pues, es que tiene que ver con el miedo que se instala, Mm, ¿cierto? Y este es un tema, o sea, nombro lo de la ideología de género porque hace muy poco se rechazó el proyecto de educación sexual integral en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Vergonzosamente, con unos argumentos espantosos, y uno de los argumentos era, no queremos ideología de género en las escuelas. Y es como, no existe. Tú quieres algo que, o sea, acabas de inventar algo y estás como que inventaste un enemigo y lo levantaste y lo generaste como el monstruo que asusta a la gente, pero eso no es real, la ideología de género no existe. Es un invento, como dice muy bien el Frey, de grupos conservadores, ¿cierto? Que tratan de demonizar la idea de que hablar de género nos va a traer inevitablemente como el desastre, ¿cierto? La crisis, la debacle, porque justamente comenzamos a tensionar cosas como esta, como el lenguaje. Como no da lo mismo hablar como hablamos, no da lo mismo reconocer, ¿cierto? O entender que hablar, por ejemplo, en masculino siempre no es la única opción. Y yo creo que eso es como lo que asusta, porque ni siquiera es decir, vamos a cambiar cómo se habla, porque tampoco podemos, por razones, las razones que ya hablamos, ¿cierto? Pero sí podemos empezar a instalar un bichito de curiosidad y de tensión, que estoy así como, esto se podría decir distinto, se podría hacer distinto. Entonces de ahí surge como el conflicto. Y en relación a eso, para responder la pregunta, perdón, yo soy súper volato, ¿sabes? Uno de los hitos más fundamentales en Latinoamérica, después de las compañeras mexicanas y argentinas, ¿cierto?, tensionando esto, es la Constitución venezolana, que es súper importante sacar la colación por el proceso que vivimos ayer, ¿cierto? Pero la Constitución venezolana está escrita en las y los, ¿cierto? Las y los ciudadanos, y de hecho hay párrafos donde se dice las y los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, de verdad se hace como esta referencia como muy concreta. Y una de las grandes quejas de la gente es que eso alargó la Constitución al doble. Es más larga el documento, ¿cierto? Y eso hace que, claro, si ustedes toman un documento legal y cada vez que dice hombres, ustedes le ponen los hombres y las mujeres, o el hombre y la mujer, obviamente que se alarga, ¿cierto? Es inevitable que en términos de extensión, ¿cierto?, sea más largo, pero también es cierto que al hacer solo la excepción en el primer artículo, por ejemplo, si pensamos que nuestro artículo, que va a morir eventualmente, ¿cierto?, pero nuestro artículo actual dice los hombres nacen libres, ¿cierto? O no sé, el hombre y la mujer conforman familia, como un núcleo heterosexual. Modificar esas cosas tan chicas a decir que la familia es constituida por dos personas de cualquier género, ¿cierto? Que una de las propuestas que se tiene desde la Fundación Iguales, ¿cierto? O personas, y asumir personas como un genérico y no asumir un género determinado en persona, ya cambia completamente la estructura del texto y ya cambia cómo se comprende.
también, ¿cachai? Entonces, desde ahí yo creo que ese hito es muy importante porque genera mucho miedo. O sea, la gente sigue demonizando mucho esta idea de, pero si digo los y las, se me alargan las cosas. Y da lo mismo. Como que no es relevante al final si lo importante es el mensaje que estoy transmitiendo. Y ya desde ahí yo creo que el último hito relevante es justamente lo que yo te nombraba, la Escuela de Ciencias Sociales de la UBA, que declara abiertamente que deja que sus estudiantes escriban sus trabajos de grado y sus trabajos de máster y sus trabajos internos dentro de los ramos con lenguaje inclusivo, si así lo quieren. Qué fascinante eso. O sea, pensando que, claro, en el lenguaje inclusivo, pero nos estamos refiriendo particularmente al uso de la E, como, claro, y en ese sentido me parece que, claro que es un gesto testimonial de resistencia, de construcción de identidad. O sea, tener la libertad de poder hacerlo me parece excelente. Y estaba viendo el comentario de Romina en el chat que me encantó. No sé si conozco a Romina, pero dicen que no se puede someter a un grupo, pero nos someten a nosotros a su masculinidad universal, la hipocresía, sí. Ese comentario me encantó porque encierra una tensión grande, que es que ese comentario se puede leer también pero no te cargues al español, ¿sí? El español no tiene la culpa, porque claro, justamente el cambio lingüístico es motivado por una necesidad de los hablantes, pero esa necesidad debe ser frecuente, debe ser natural, y debe manifestarse progresivamente y frecuentemente en los usos. Entonces corremos el riesgo de transformarnos como en el profe campusano del lenguaje inclusivo al tratar de someterlo, ¿sí? Exacto. Entonces es súper complejo, porque yo estoy de acuerdo en que hay grupos que someten los usos lingüísticos a la masculinidad universal, ¿sí? Pero eso es una práctica cultural que se manifiesta lingüísticamente, no al revés. Entonces estoy de acuerdo contigo, Romina, pero con este matiz, ¿no? Con este matiz que hay que tener siempre presente, desde mi opinión, en la que comparto también absolutamente con María Ignacia, de no nos carguemos la lengua, ¿sí? ¿Qué te parece que se llegue a masificar? ¿Qué tan malo podría pasar en el mundo si se masificara, María Ignacia, el uso de la E? Que se va a acabar la familia, se va a acabar... Sí, Sí, la no, decadencia. ¿qué tan malo podría pasar si es que esto tiene un asidero, ¿no? en los hablantes? Napo. Van a ser más largos los trabajos si decimos todas y todos. Vamos a tener que extender las planas de los ensayos, vamos a tener que alargar la cantidad de palabras. La verdad es que no significa nada en términos de que sea terrible, significa mucho en términos de que nos obliga, ¿cierto?, a reconocer. Es que esto es muy potente porque es difícil decir nos obliga, pero la verdad es que hay varias instancias en que nos hemos visto obligados a reconocer que el binarismo no alcanza. ¿Sí? Y yo creo que esa es la consigna. Ahora, yo estoy súper de acuerdo contigo y con tu amor al español, ¿cierto? Como que en verdad no es necesario, o sea, más que no sea necesario, viéndolo desde una perspectiva práctica, desde la idea del género y el feminismo, no nos va a llevar a nada atacar el español. ¿Cachai? No vamos a ganar nada, no va a mejorar nada, más que si no empezamos a instalar práctica, ¿cachai? Y empezamos a hacer cosas. Absolutamente. Y eso es lo que vale la pena, por eso el gesto de las compañeras de la UBA es tan grande, ¿cierto? Y tan importante, o el gesto de las compañeras mexicanas, ¿cierto? O no sé, lo que va a pasar ahora con una constitución paritaria, ¿cachai? Donde ciertos conceptos van a ser discutidos, porque el tema de la masculinidad universal, ¿cierto? Que era lo que Romina decía muy bien, también tiene que ver, ¿cierto?, con hacer sentir y hacer ver a ciertas construcciones culturales y a personas también, que es bacán que a ti te acomode el masculino universal porque tú te sentís parte, y eso apunta, ojo, a hombres y a mujeres. Hay mujeres que también se sienten súper cómodas en el masculino universal, y yo, entendiendo desde dónde proviene la lógica, me parece bien. El tema es qué hacemos con la gente que no se siente cómoda. ¿Cachai? Como cómo incluimos a la gente que está diciendo y que por primera vez puede decir que no se siente cómoda, que eso también es un hito súper relevante. Sí, es verdad, es verdad.
¿Has visto en redes sociales que sobre todo en Twitter, desde el inglés, como líderes de opinión o gente que tiene cuenta de Twitter en Norteamérica sobre todo, se está utilizando poner los pronombres con los que quieres que te llamen, o los pronombres con los que te sientes representado Sí, eso es en la cuenta? maravilloso. ¿Lo has visto? Sí. Sí. Mm, Sí, eso es un ejercicio súper bonito que se instaló desde Estados Unidos, mm, ¿cierto? La verdad es que ellos lo instalaron muy fuerte, Inglaterra también, pero yo al menos desde cuando empecé a investigar el proceso, fueron los primeros los estadounidenses, justamente porque en el español también se da un fenómeno bien interesante, que es bien reciente, como desde que se nombró, ¿cierto? Que yo lo he mm, escuchado en algunos Instagramers bien famosos actualmente, que es la idea de que los hombres, no necesariamente heteros, ¿cierto? Pero sí hombres cis, ¿cierto? Que se sienten dentro de la masculinidad, mm, se mujerean, mm. ¿cachai? Y viene el ejercicio de mujerearse, que de hecho yo cuando supe que era un verbo exploté, así como se están Mira, mujereando, ¿cachai? mm, Y se usa en las conversaciones como no me mujerees, o yo no quiero que me mujerees, o yo sí me puedo mujerear contigo, mm, ¿cachai? Una mm, construcción súper interesante que también deja ver esta idea de que hay mm, gente que también juega con esa tensión, po, y que en el inglés, que no es tan notorio, también mm, es importante hacer ver la idea de que el pronombre es relevante, ¿cachai? sí. Entonces, por ejemplo, yo te lo comento porque yo lo vi, por ejemplo, con un Instagramer muy famoso que quizás varios lo conocen, que se llama el No Estoy Crazy, que se puso muy popular porque salió en la Franja de la Pro, y ella se refiere a sí, o sea, él se refiere a sí misma como la María Fernando, Mm, ¿cachai? mm, Pero cuando habla, dice él, o sea, yo hombre, porque está dentro de la masculinidad cis, ¿cachai? Como, mm, pero soy capaz de construir esta como idea de me puedo mujerear y puedo ser mm, un hombre que le acomodan los pronombres femeninos. Y no sé si tú entendís lo que eso podría significar para algunas personas, mm, pero es como que, mm, como que mm, explotan, ¿cachai? sí. Y claro, cuando lo vi me pareció Mm, súper natural y me encantó que le hubieran puesto nombre al fenómeno, porque pasa desde hace mucho tiempo y es cosa de, no sé, ver RuPaul, ¿cachai? O sea, las drag mm, hace mucho mm, tiempo que tienen mm, un alter ego que habla de sí en femenino y que le guste que hablen de sí en femenino, sí. pero no necesariamente un ejercicio como performático tan notorio como ser drag, ¿cachai? O como Mm, draguearse, sino como estar en la vida cotidiana y dejar que el pronombre se tensione. Eso me mm. parece fascinante como en términos de estructuras gramaticales, lingüísticas, de lo que pasa también a nivel como sociolingüístico. Sí, tenéis razón, ¿no? Qué interesante, no había reparado en eso. Y de hecho, está interesante porque si esto viene también de un fenómeno norteamericano, para marcar el género en inglés son mucho más importantes los pronombres. En Exacto. cambio, en español los sustantivos son los que controlan la concordancia. Entonces está bien interesante. De hecho, me recuerda eso que otro de los argumentos que aparecen es el de los defensores de la etimología, eh, que también es súper ridículo, porque o sea, gente que defiende, por ejemplo, esto de, eh, no, tienes que decir la presidente, porque en latín se puede decir omen sedente o mulier sedente, entonces el que preside es el ente, una cuestión bien, bien ridícula, cuando en realidad no hay ninguna razón para que, en términos de lo que queremos nombrar, flexione el género en la presidenta. O sea, para poder Claro. decir, por ejemplo, la presidenta, tienen que pasar dos cosas. Primero, que existe una mujer presidenta, y segundo, que existe un grupo de hablantes que quiera hacer referencia de esa manera a la presidenta, y ya está. Es muy, o sea, no es tan complejo, ¿cachai? Entonces, me dan mucha risa los argumentos, como de una suerte de pureza idiomática, como que ahora no podemos ponerle una variante de género a esto porque la etimología, ¿sí? Como, como si estuviera en peligro la lengua con esto. Exacto. Mm. Sí, es bien interesante ese fenómeno. Como para cerrar la idea, el viernes una de mis amigas más cercanas juró como abogada. Ya. Y ese día me enteré que solo desde el 2009 existe en Chile la posibilidad de jurar como abogada. Antes tú jurabas como abogado, aunque fueras mujer. Mira, ¿Cachai? ay, Como para que se entienda como desde que es súper reciente esta tensión y esta discusión. Po.
Sí, muy, muy reciente. Muy, muy reciente, como esta visibilización, sí, pues, es muy reciente. De hecho, antes de empezar yo me reía porque, o sea, nos reíamos porque esto ha puesto muy de moda un poquito a los lingüistas, entonces ahora aparecen lingüistas en la radio, en la tele, porque es como el momento pop, así porque esto se empezó a visibilizar hace muy poco, entonces como que los especialistas como tú en género, en estudios culturales, y los lingüistas como que han salido de unas cavernas como a explicar este tipo de fenómenos, que está muy Sí, entretenido eso. sí. No, pero yo creo que es distinto, ¿ah? Porque a los especialistas en género como que nos descubrieron. Ustedes estaban de Sí, antes. sí, sí, es verdad. Ustedes, Es verdad. sí. Pero Pero, es interesante el fenómeno. mm, sí, claro, pero en el fondo los lingüistas estábamos, pero desde la imagen del policía del lenguaje, ¿no? Sí, pues. Eh, no desde la persona que va a la tele, o sea, una persona que va a la tele, que sea lingüista o que venga desde los estudios culturales o de género, y que se pare en un matinal y diga, da lo mismo, como que, ¿cómo se dice? Da lo mismo, como, ¿cómo lo Ay, vamos a qué decir? difícil. Como, ¿qué quieren que les diga? Como hablar, no. Ya, eso es nuevo Sí. también. Sí. Bien, oye, ¿qué influencia ha tenido en el movimiento feminista chileno las propuestas que provienen desde Argentina, ¿no? Creo que la Universidad de Buenos Aires también ha jugado un rol, como tú decías, como muy, muy importante, ¿no? En el movimiento feminista. De hecho, hay hartos los videos en YouTube que la gente como que cita sobre el lenguaje inclusivo, en su mayoría son representantes de movimientos feministas argentinos. Sí, Eh, pues. O sea, es súper potente. Bueno, los estudios de género en Argentina, en Sudamérica, ¿cierto? Son mm, el primer centro de estudio. De la UBA proviene casi todo, ¿cierto? Como mm, en términos de generación de contenido. mm, De hecho, la UBA, el Centro de Estudios de Género de la UBA tuvo un rol fundamental en la propuesta de la ESI, de la educación sexual mm, integral que se está aplicando en mm, Argentina, que es muy similar a lo que se quiso hacer aquí, ¿cierto? La ley mm, que se negó. Y es súper interesante que hayan tenido un rol importante en eso, porque justamente desde ahí también se instala la necesidad de que no es solo hablar, ¿cachai? O sea, no es como, es importante hablar de este tema, mm, visibilizarlo políticamente. Las compañeras sí, argentinas son muy políticas, ¿cachai? Entonces, mm, claro, hay que mm, estar en la calle, hay que estar en la lucha por, no sé, ha sido muy potente empezar a hablar, sobre todo acá en Chile, cuando, no sé, recién estamos en la ley de aborto en 3 causales y como tiritando un poco, ¿cierto? Como que no ha funcionado como nos gustaría. Pero si llegáramos a instalar una discusión de aborto libre, es cierto que es eventualmente lo que todos los feminismos que estamos coexistiendo queremos en mm, algún momento, es importante hablar de cuerpos gestantes, mm, ¿cachai? mm, Porque hay muchos cuerpos que pueden gestar y no necesariamente, no es un rol exclusivo de las mujeres. Y al empezar a hablar de eso, ¿cachai? O sea, como de las mujeres que nos sentimos como heterosis, ¿cachai? O sea, hay un gran espectro de cuerpos que puede gestar vida. Entonces, no es solo hablar aborto para las mujeres, ¿cachai? Es aborto para todos los seres que lo necesiten. Y ya desde mm, ahí sí, empezáis a ampliar el espectro, y yo creo mm, que, o sea, esa discusión yo me la imagino en nuestro congreso y me da vergüenza. ¿Cachai? mm, O mm, sea, mm, me la imagino cómo se llevaría ahora y es como, pucha, que lata. Ojalá mm, no, ¿cachai? Ojalá en el mm, próximo donde podamos mejorar un poco nuestros representantes, porque en este momento, mm, eh, mm, no sé, pues en la discusión de la educación sexual integral había 2 diputados que constantemente decían, a mí no me hable de género porque el género es la ropa, sí, ¿cachai? sí, Y ese era mm, como el argumento, o sea, yo no voy a mm, discutir esto porque para mí el género es lo que tengo puesto, y es como, o sea, mm, desde ahí no podemos hacer nada, ¿cachai? No, mm, no podemos mm, como elevar la discusión, ¿cachai? Entonces creo que la idea de las compañeras argentinas de empezar a visibilizar la problemática desde la educación, ¿cachai? Y desde el activismo político y no necesariamente solo, sino también desde la academia ha sido como lo relevante y lo bacán. sí, sí, es verdad. Oye, bueno, veo que ya nos queda poquito, o tal vez ya terminamos con la primera parte de la conversa. Entonces te quería proponer tres cosas. Una, que tienes que compartir tus redes sociales en el chat, porque la María Ignacia tiene en su Instagram, periódicamente, hace una sección que se llama Hablemos de Feminismo, que es buenísima, y tenéis varios como capítulos grabados sobre temas también que ella va pidiéndole a sus amigos y amigas en Instagram que propongamos temas.
Entonces está súper interesante, así que porfa, María Ignacia, comparte en el chat tus redes sociales. Y otra cuestión que te iba a pedir es que la María Ignacia preparó un drive con algunas lecturas, también para profundizar en el marco teórico feminista que hemos estado hablando. Así que, porfa, para que la podáis compartir, si queréis comentar. Y lo otro que nos comenta Megumi es que antes de pasar a la ronda de preguntas, podríamos abordar algunos de los comentarios que nos han compartido en el chat. Eso, como que esas tres... Ahí ya veo que compartiste sobre todo Instagram. Yo soy fan de Hablemos de Feminismo. No sé si queréis comentar un poco lo que seleccionaste en el drive. Sí, mira, de lenguaje inclusivo hay harto. Ya hay, si ustedes ponen lenguaje, como que yo siempre hago el ejercicio con mis tesistas que trabajan en este tema, así como ponga en Google académico lenguaje inclusivo y le van a salir 1000 cosas. Pero como más actuales quizás de lo que les puse en el drive, que también la idea no es como hacerlo tan denso, ¿cierto? Bueno, está el manual de lenguaje inclusivo y no sexista, ¿cierto? Que es de nuestro gobierno, ¿cierto? Que lo hizo el Mineduc con el Cernamed, que está pensado principalmente para colegios, ¿ya? Y para universidades también. De hecho, las universidades también se han basado varias en eso para construir como sus propios manuales. Hay 2 textos de la Universidad de Costa Rica, que trabajan también principalmente en la idea del lenguaje inclusivo y la idea, como muy bien decía Freddy, de no ser como una policía, ¿cierto? Sino, de hecho hay uno muy bueno que habla sobre cómo hacer escritura académica en la universidad y lenguaje inclusivo, cómo se pueden congeniar las dos cosas. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Lo que la RAE no nombra no existe, que me parece como muy necesario también como para entender la tensión. Y puse uno que en particular a mí me gusta mucho, que es un texto de pedagogía feminista de Pañuelos en Rebeldía, que es una agrupación argentina, donde ellos también trabajan la idea de cómo llevar a la escuela, ¿cierto?, o a la práctica docente la idea del lenguaje inclusivo. Y eso, y hay unos textos del 2020 también que me interesaba como ponerles cosas más actuales, ¿cierto?, textos que se están discutiendo ahora, pensados también en cómo tensionar, ¿cierto?, y cómo ver cómo se vive el lenguaje inclusivo, como, no solo en la academia, o sea, yo creo que es importante que lo llevemos a la academia, creo que es necesario y creo que eventualmente va a llegar, pero mientras no esté como potente en la calle, la academia es más accesoria, siento yo, en algunos aspectos. Visibiliza y tensiona, pero no es lo más relevante, yo creo, en este momento. Oye, y la última cosa, solo porque sí, dale. no puedo irme sin no puedo no Ajá. decirlo. Lo terrible no es que la RAE diga, ¿cierto?, su opinión. Lo terrible es lo masculinizante y lo heteropatriarcal que diga que es innecesario, ¿ya? Porque es esta posición elevada, elitista, de yo, hombre blanco, hetero, te digo que es innecesario que tú hables así. Y es como, ¡ay, qué lata! Entonces yo le decía al Freddy, habría tenido mucho más sentido que los tipos dijeran que era, no sé, absurdo, ¿ya? O que era gramaticalmente incorrecto. Hasta eso tenía más peso que decir innecesario, porque se te sale todo el privilegio, ¿cachai? Se te exuda el privilegio, así como, para mí es súper innecesario lo que estoy pidiendo. Como, sabemos, ¿cachai? sabemos cómo pensáis, el tema es cómo incluimos al resto. Y yo creo que quizá ese ha sido el principal problema de entender, ¿cierto? Que la idea es justamente incluir y no excluir. Estoy súper de acuerdo contigo, una pésima elección de palabras, y con esto no es cierto que no jamás defendería la RAE, pero hay una perspectiva ahí de ver el fenómeno como una marca formal, no más. Sí, no como un fenómeno político. Claro. ¿Cachai? Eso es lo que le ocurre a la RAE cuando dice es innecesario, porque está viendo el fenómeno desde un punto de vista muy, muy parcial, sesgado, ¿sí?, a lo estructural. ¿Cachai? Sí, feo, fome. Sí, absolutamente. Oye, mira, aquí la Gabriela nos dice que en la Universidad de Nueva York es obligación que los profes te pregunten antes de partir el año académico con qué pronombre te identificas. Sí. Que algo que... Sí, y es bacán. Claro, yo pregunto, bueno, ¿cómo quieres que te llame? Como para no dirigir la pregunta tanto hacia el género, pero sí cómo quieres que te llame, puede ser una pregunta, una buena pregunta, ¿no? Diego dice,
es interesante la pluralización del yo en el lenguaje no binario. En el inglés la persona puede utilizar el they, them, como en el mapuche se puede decir epu, puyu y algo así como dos almas. Me recuerda mucho la frase de Butler que menciona que nos deshacemos unes a otros. ¿Qué te parece, Ignacia? Esa idea está en Deshacer el género, que es un libro, yo creo que ahí Butler como que llegó a un nivel que ya como que la reventó, ya como que Deshacer el género es, uno lo lee y dice, sí, como de verdad, esto es como que no estamos preparados para entenderlo, yo creo todavía algunas almas como en términos concretos, pero claro, ahora lo sabemos, ¿cierto? Y estamos seguros y estamos mucho, o sea, podemos evidenciar realmente que todas las lenguas, todas las culturas indígenas, en más o menor grado, tenían una noción de un tercer género, o de una tercera alma, o una noción de transicionar. ¿Cachai? Como, no sé, yo en algún momento en el magíster tuve clases con Luis Cárcamo Huechante, que es una eminencia al hablar, ¿cierto?, de lo que es todo lo que es la comprensión del pueblo mapuche, y él nos decía que es sabido que en el pueblo mapuche se estaba la opción de que tú como hombre pudieras decir que tú te sentías machi, como de poder ser, porque en algún momento la machi fue solo mujer, ¿cachai? Como yo quiero estar en el cuerpo de una machi, quiero ser una machi mujer. Y a ti te daban, que se hacía un ritual y un proceso para lograr eso, y se te llamaba de otra forma, ¿cachai? Había un pronombre especial para esos casos. Entonces, y todo eso surgió desde el uso. Claro, ¿no? Y de también la relación entre la lengua y la cosmovisión. Exacto. O sea, porque sobre todo en lengua originaria, no sé, por ejemplo, la lengua yuganda, que se habla en Uganda y algunos sectores periféricos en el norte de África, tiene 12 marcas de género. El paradigma tiene 12 marcas de género. O sea, marcas para lo masculino, lo femenino, pero también para animales, para también lo relacionado con algunos fenómenos astrales, o sea, porque hay una estrecha relación entre lengua y cosmovisión, y cultura, ¿no? Sí. Sí, pues. Bueno, no sé, Megumi, tú me cuentas para tal vez que María Ignacia pueda escuchar algunas preguntas. Eso, podemos pasar algunas preguntas si alguien tiene o comentarios del público, como para una discusión un poquito más amplia. Bueno, a propósito de lo de tomar posición, quería preguntarle a ustedes qué es lo que prefieren, ¿no? Si prefieren el la E, o de repente para escribir los, ¿cómo lo hacen ustedes y cómo posición toman respecto del lenguaje inclusivo? Yo en particular, sí, o sea, me pasó, como con respecto a lo que decía el Freddy, me está pasando algo bien interesante, que es que yo estoy haciendo un diplomado online en la UBA sobre feminismo, que ha sido una locura, como volver a abrir un montón de cosas, pero yo estudié género hace 10 años, ¿ya? Entonces hace 10 años las discusiones eran bastante distintas a lo que tenemos ahora. Por ejemplo, ahora, no sé, ahora estamos en un módulo de economía feminista que es súper potente, y que es importante también es entender como lo relevantes que son las herramientas económicas, que la economía es una disciplina súper masculinizante, ya como desde su comprensión. Entonces creo que desde ahí ha sido súper potente, y a nosotros en la UBA nos obligan a escribir en todes. Como que es un ejercicio como de inclusión, ¿cachai? Así como, esta tarea la tiene que escribir así, y es súper desafiante como tratar de ser inclusivo, no perder el foco de lo que queréis decir, y al mismo tiempo entender que, porque nosotros publicamos esas cosas en un foro, en ese foro se está sintiendo incluida toda la gente también. Entonces creo que en ese sentido esa práctica es muy común, y yo a mis estudiantes siempre les escribo en todos, todas y todes, así como, como que me interesa que se sientan todos incluidos también. ¿Pones todas y todes? Sí, pongo todos, todas y todes. Sí, espero que o sea, no lo uso siempre, pues, pero tú cuando empiezas un correo es como, buenos días chiquillos, espero que todos, todas y todos se encuentren bien. No involucraría a todos nomás, o sea, como todas, bueno, tiene un enredo, pero es más directo también decir todes, y que ahí se vean involucrados como los masculinos femeninos. Sí, sí, pero me ha pasado, ponte tú, que cuando he escrito todes solamente, hay un grupo que me dice, yo no me siento parte de eso. Y es como ya, ok, todos, todos y todos. Porque hay gente que también se siente para el otro lado, así como, no, es que yo no soy disidencia.
¿cachai? No me trate como una disidencia porque no lo soy. Mm. Porque hay gente que cree que la E es exclusiva como del grupo que queda fuera del binomio. Claro. Ahora, qué bonito que te digan no me siento representado y que no te digan, oye, esto está mal escrito. O eso, Sí. eso no existe. O sea, Por eso eso ya lo agradezco. o sea, yo encuentro que eso es maravilloso ya. Sí, sí. Sí. Yo ocupo el desdoblamiento como loco. O sea, los y las. eh, y ocupo mucho el pronombre le. El pronombre personal átomo, le. Por ejemplo, les saludo. Sí, pues. Lo ocupo mucho. Me parece que es una buena solución. Pero no, a ver, me cuesta mucho ocupar o sea, como ponerme en situación de modificar el paradigma de género del español, porque claro, el E podría tener dos valores, Claro. si es que modificáramos la morfología. Un valor sería para género neutro. Otro valor sería para géneros no binarios. ¿Sí? Usaríamos el E con esas dos acepciones. El problema es que en algunos sustantivos tampoco podríamos ocuparlo. Por ejemplo, ¿cómo flexionarías el género neutro en la palabra trabajador? ¿Sí? Tendría que decir Claro. trabajadora, trabajadore, trabajador ya está no marcando, si es que lo usamos para... o los trabajadores tendríamos que poner el género neutro, pero en la medida que coordine con un pronombre que está afuera, podría decir Claro. les trabajadores, que eso igual produce ciertos problemas, ¿no? Claro. También podría decir los, las y les trabajadores. ¿Cachai? Claro, Y flexionar sí. el puro artículo. ¿Cachai? Exacto. Eso sería mejor. Claro, Diego nos comenta que la X es complicada. Claro, es complicada porque no se puede pronunciar. No se puede pronunciar, claro. Porque ¿cómo la vamos a pronunciar? ¿Cómo pronunciamos la arroba? Sí, pues eso podría producir cierta confusión. A mí me gusta la E, me gusta. Sí. Pero, y me encantaría que nosotros como hablantes comenzáramos a modificar el paradigma flexivo del español, me encantaría. Pero sería un proceso lento, larguísimo, que tendría que estar muy en sintonía con las necesidades culturales, ¿no? Claro. Y mientras eso no cambie, sería muy difícil que entrara naturalmente este cambio, ¿no? Claro, no, y solo para reafirmar lo que dice Sí. Diego, que tiene razón, es súper difícil la arroba y la X traducirlas a braille. Como en términos de las palabras, cuesta mucho que la gente que lee braille lo entienda. Como que desde ese sentido también es mucho más fácil como ocupar el todes, como en términos también como para ser inclusivo, no necesariamente con las disidencias, sino también con la existencia de un otro. Perdón, mi gato enloqueció. ¿Qué opinas tú? Mira, La Paz dice, ¿necesitamos escoger solo uno? No, hagámoslo todo. Y si la Constitución queda de 150 páginas, ya está. O sea, qué bueno. Sí. Sí. No, yo creo, con respecto a lo que dice la Pasita, yo creo que es importante aclarar que como que el Freddy nombró las tres opciones, como del desdoblamiento, ¿cierto? Del léxico genérico, de la idea de la E, y la idea es que yo creo que uno use la que más le acomode, porque lo primero es empezar a usarlo, ¿cachai? Como hacerlo parte de la práctica cotidiana, y llevarlo como, esto es como cuando uno empieza a ser consciente de otras personas y por ejemplo empieza a describir las imágenes en Instagram, o cuando sube una foto a cualquier parte, como es importante describir la imagen porque puede haber una persona, ¿cierto?, que lo esté leyendo con lector y que no ve la foto, ¿cierto?, pero necesita saber de qué se trata, lo mismo. ¿Cierto? Sí. Yo tengo una pregunta. Dale, Violeta. Ya. Bueno, primero gracias por todo lo que han dicho, ha estado súper interesante y el drive y todos esos datos. Como que, bueno, hay varias cosas que tengo en mente o que me despertaron esta conversación, como varias incógnitas. Y una tiene que ver, por ejemplo, con el proceso que viven los estudiantes o no sé, personas que se alfabetizan académicamente, por ejemplo. Ya, o sea, pensemos en quizá un grupo de personas que están acostumbrados a hablar de otra forma, de un estatus social bajo, que no sé, o
tienen muchas confusiones respecto a la norma, y que de pronto les piden hacer estos ensayos académicos, donde además les hacen leer ensayos académicos, pero que quizás ni siquiera entienden bien, ya por la sintaxis y la estructura. Entonces pienso, claro, en ese caso, al parecer, podemos ser normativistas o imponer ese uso, ya, y en este otro caso, que sería el lenguaje inclusivo, que sería como algo inapropiado, chocante, o sea, como que eso es lo que me inquieta. Por ejemplo, en mi vivencia personal, yo estuve viviendo 2 años en Argentina, estuve estudiando en la UBA, y claro, al principio me costó adaptarme, bueno, no solamente al lenguaje inclusivo, sino también a todo lo que implica adaptarse a otro dialecto, ¿ya? Porque obviamente no tiene que ver solamente con lo inclusivo, hay otro vocabulario, hay otras formas incluso de sintaxis, y que uno se va adaptando por necesidad. Entonces, mi pregunta va un poco como, claro, en las personas nos tenemos que ir adaptando, porque no solamente se trata de lenguaje inclusivo, tal vez con la alfabetización académica también hay un proceso de adaptación, se me imagina. Sí. Y quizás en otros, en otros tecnolectos u otros como variaciones lingüísticas, también ocurre el mismo fenómeno, donde uno tiene que de alguna manera, a pesar de que no le parezca tan natural o no sea tan fácil, va a tener que adaptarse por una cosa, ¿verdad?, como de uso y de la funcionalidad del lenguaje, porque al final uno tiene que comunicarse con los otros. Y uno, a pesar de que a uno no le guste, en el fondo va a tener que hacerlo. Entonces, al final, bueno, un poco quería preguntar eso, como a ver qué opinan ustedes, pero bueno, al menos desde mi punto de vista, creo que al final se define en relación a los registros, como que en el fondo uno igual puede manejar varias cosas paralelamente. Eso. Sí, es que acuérdate también que un tema interesante, bueno, María Ignacia va a tener una experiencia mucho más rica que la mía en ese sentido, yo creo que por tu experiencia en el PASE, a propósito de la alfabetización y del contexto de estudiantes que llegan a la universidad desde el programa. Yo creo que, claro, tenemos que recordar una cuestión que desde nuestra experiencia escolar nos suena un poco extraña, que es que los profesores y profesoras no nos deberían enseñar a hablar bien, ¿sí?, sino que nos deberían enseñar competencia comunicativa, de tal manera que podamos transitar en diferentes registros, ¿no? Es decir, la competencia de poder transitar en diferentes registros de habla, y no necesariamente que el modelo de la escritura de la academia, o esta manera formal, es la manera de hacerlo bien, es la manera de comunicarse bien, ¿no? Sino que hay diferentes maneras que son adecuadas o no dependiendo del contexto. Es como cuando me visto diferente para ir a diferentes lugares, o como cuando hay una cantidad de cubiertos en la mesa dependiendo del lugar donde voy a comer, ¿no? Con los registros pasa lo mismo. Entonces, eso es bien interesante, que a veces nos olvidamos de que la labor del profe de lenguaje no es enseñarte a hablar bien ni enseñarte a comunicarte académicamente solo, ¿sí?, sino que a transitar de manera eficiente en distintos registros o usos lingüísticos. Sí. Eso, no sé si María Ignacia ahora te toca. Sí, claro, o sea, es que siento que son dos visiones distintas, ¿cachai? Porque claro, uno como profe que hace alfabetización académica, que a mí también me toca y me ha tocado por harto tiempo, ¿cierto? Claro, uno le enseña a los estudiantes como decís tú, como ponerse trajes, ¿no? Como ya, este es el traje del ensayo académico, o este es el traje del lenguaje académico. Entonces usted va a escribir un texto que le están pidiendo en un ramo en la universidad, usted debería manejar estos códigos básicos, mínimos, ¿cachai? Y si no, no, pues se los saca. Como si va a escribir, o sea, no tiene por qué citar en APA si va a escribir un posteo en Instagram, ¿cachai? Como no es necesario. Y así se van como entrando y saliendo. Pero me pasa, por ejemplo, que en nuestra experiencia con el PASE, nos hemos dado cuenta, y ahí la Estrella también puede opinar todos de ese tema, ¿cierto? Que la verdad es que cuando la gente maneja tiene muy pocas herramientas para armarse un registro, ¿cachai? O sea, para que se entienda, los chiquillos del PASE vienen de liceos de vulnerabilidad súper alta, entran a la universidad sin PSU, y nosotros les hacemos talleres, al menos en la UC, en tercero y cuarto medio, antes de que entren, ¿ya? Pero son chiquillos que vienen de liceos generalmente técnico-profesionales, con un IVE de más del 97%, o sea, el índice de vulnerabilidad es altísimo,
y como vienen del Liceo STP, la gran mayoría no ha tenido lenguaje en tercero y cuarto medio más que un par de horas como para cumplir con el currículum. Entonces, en ese escenario, sentar a un chiquillo en una clase y decirle, mire, usted tiene que escribir un ensayo y tiene que citar en APA y tiene que tener 2 argumentos y tiene que usar 3 autores, es hablar en mandarín. ¿Cachai? O sea, es literal hablar en mandarín. Y la verdad es que yo creo que no les pasa solo a los del PASE, yo creo que eso también ha sido una visión interesante. Ellos son un grupo que está unificado, como que los tenemos identificados. Pero en la admisión regular siempre tenemos chiquillos que también te miran con cara como, ¿de qué me está hablando? ¿Cierto? O chocan como el traje que les enseñó el profe de lenguaje, como el ensayo. Siempre me pasa cuando hablo de ensayo, porque tuve las primeras clases de alfabetización que te dicen, pero el ensayo es un texto no literario. O el ensayo es un texto literario, dependiendo de lo que el profe le enseñó. Claro. Y es como, muy pesado. claro, ese es como el arbolito, ¿cachai? La clasificación donde tú lo ponías en el arbolito, pero haciéndolo como parte de su vida cotidiana, ¿cierto? Y sus expresiones lingüísticas y de un género que tienen que manejar, ¿cachai? Como ya, esto no es más que una clasificación, ¿cachai? Esto es una práctica cotidiana que tú tenés. Argumentar es algo con lo que tenés que manejarte en todos los niveles cuando estás en la universidad, en diferentes contextos y con diferentes herramientas, ¿cachai? El rollo es que si a ti te enseñaron que argumentar era un ejercicio exclusivamente literario, sacarlos de ahí es brutal, ¿cachai? Como que te miran así como, ¿de qué me está hablando usted? ¿Cachai? O algunos que nunca lo han escuchado y llegan como tabula rasa y todo lo que tú les decís es lo que conocen. También es súper potente esa visión, ¿cachai? Entonces, claro, desde esa perspectiva, nosotros nos hemos dado cuenta que, contra todo pronóstico, los chiquillos que menos capital traen en términos de esos conceptos, de esos contenidos, de esas herramientas, son los que más fácil se adaptan, ¿cachai? Porque como no saben nada, todo lo que tú les enseñáis, o como traen muy poco, todo lo que tú les enseñáis lo absorben como una esponja. Entonces, como, entonces el ensayo es esto, ¿cachai? Nunca fue otra cosa. Es solo esto que usted me está diciendo y es un texto académico, ¿cierto? Y claro, explicarles que el texto académico no es literario ni no literario, porque como que echado con la clasificación del arbolito de la PSU, también te miran así como, ¿y dónde va esto, cachai? ¿Es un cuento? O no sé, probablemente a todos los que hayan hecho alfabetización académica alguna vez les ha pasado que hay estudiantes que escriben ensayos como si escribieran cuentos, ¿cachai? Como tendiendo a ficcionalizar, por ejemplo, o ocupando ciertos recursos muy propios como de la voz literaria. Entonces ahí uno se da cuenta que en el fondo, claro, como decís tú, yo creo que lo más relevante, más que enseñarles como esto es o no es como estos son ciertos recursos que usted puede usar o no usar dependiendo de las necesidades que tenga. No, y es una tensión enorme enseñar alfabetización académica a propósito de lo que decía la Violeta y la María Ignacia. Bueno, hay varios estudiantes de primer año acá, pero uno también, para uno como profe, una tensión enorme, porque uno trata de justificar desde, no, la función epistémica, el registro académico, así se difunde el conocimiento por escrito en la academia, pero esos géneros son una lata, son una soberana lata, ¿sí? Entonces es complejo, porque uno se halla de pronto defendiendo una manera de difundir el conocimiento en la que uno no cree tanto, ¿sí? pero que tiene que aprender. ¿Sí? Claro, y tener que dar este terrible argumento de, profe, ¿por qué es así? Porque sí. ¿Cachai? Claro. Pero no tengo más, porque sí. Porque hay que citar porque sí, y tienen que haber 3 citas porque Dios lo dice, y tienen que escribir en impersonal porque así se hace, y claro, y que ponte todo me ha pasado los últimos años que siento que a las generaciones más chicas cada vez les hace más ruido escribir en impersonal. ¿Cachai? Sí, como sobre forzado. todo en español, sí. Porque es súper difícil cuando uno escribe, cuando uno despersonaliza, se produce una ambigüedad en español entre si la autoría de esto es propia, o sea, del autor, o es de alguno de los que estaba citando. Es súper difícil manejar esa ambigüedad cuando uno despersonaliza en español, a diferencia de otras lenguas. Entonces es mejor escribir en primera persona. Sí. Y el lenguaje inclusivo. Sí. Ojalá pudiéramos tener más libertad para tomar esa opción en los cursos de pregrado y posgrado. Yo no sé qué dirá la Finis al respecto, pero... Entiendo que no hay un reglamento establecido. De hecho, ahora tengo justo esa duda porque estoy dirigiendo tesis y tengo una alumna que está trabajando con lenguaje inclusivo, pero para mí no hay problema, de hecho, acepto trabajos así, pero como es una instancia más
como de graduación y lo lean otros profes, tal vez ahí se genere algún problema. También he tenido de carrera de filosofía de la Católica, que hay profesores que descuentan décimas por uso del lenguaje inclusivo, el uso de la E o de la arroba o de la X, sí. Wow. Entonces como que se considera una incorrección en el fondo. Eso no lo sabía, mira. Te diría que me extraña, pero no. No me extraña. No me extraña. Pero ponte tú ahora, este año en el ensayo de lingüística que estamos haciendo, bueno, con algunos de los estudiantes que están acá, nadie lo ha propuesto, pero quienes, bueno, particularmente quienes estén trabajando en lenguaje inclusivo, deberíamos considerar esta opción. A mí no se me había ocurrido, pero, porque nadie había planteado la necesidad, pero podría ser interesante, sí. Salem tiene una pregunta, y si les parece esta podría ser la última. Hola, gracias por esta instancia. Sí, lo que pasa es que en un momento mencionaron como las formas de usar el lenguaje inclusivo y hablaron como del léxico genérico, del desdoblamiento y flexionar el artículo, no sé si anoté bien, pero ¿podrías como mencionar de nuevo esas tres formas que se podían usar? Gracias. Sí, una es el desdoblamiento, en el que utilizamos el masculino y el femenino para referir a los y las, o los hombres y las mujeres. Entonces lo que desdobla es la referencia de la marca de género, ¿no? La otra es léxico genérico. En vez de decir el hombre, decimos la humanidad. Y la otra es utilizar la E como una flexión, una nueva flexión de género. Ya en el paradigma de la flexión de género en español tenemos la A, la E, y incluir la E como una nueva flexión de género, una marca de género, para o bien género neutro o género no binario. Esas son las tres maneras. Las que usan los manuales son las dos primeras. Y en términos lingüísticos, me lo explicaron una vez, pero que sería bueno como que lo mencionen. ¿Por qué la E y no la I o la U? Buena pregunta. Pero la María Ignacia Cachat. La verdad, o sea, yo tengo como la visión de las compañeras argentinas, ¿no? Que es que o sea, es casi vocal, como la idea de que la E es una vocal como abierta, ¿cachai? Y decir todis o todus es mucho más forzado que decir todes, como en términos casi como de pronunciación y de elección de la vocal. Entonces, al menos ellas lo explican así, como que es más simple. Ya. Sí, de todas las opciones, es como la que podría ser mejor candidata, de pronto. Sí, a propósito de lo que dices tú. En términos de las vocales. Claro. Además, la U y la I podrían confundirse con algunas declinaciones latinas. También. Uno muy latino. No está mal tampoco. No sé si alguien más tiene alguna última pregunta, comentario. La paz. Ha estado súper buena la conversación. María Ignacia, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, Megumi, no sé si hay tiempo para una última, que la paz estaba levantando la mano. Sí, obvio. ¿Quién? Sí, perdón, sí, yo aquí. No, dale nomás. Yo quería compartirles un caso esperanzador. Yo trabajo trabajo enseñando español a adultos. Entonces, por supuesto, soy dealer de género en las clases de español, y es una experiencia como al final entregar esta idea del lenguaje inclusivo en una persona que está recién aprendiendo que el mundo en el español es generalizado. Porque por supuesto, por ejemplo, acá a los australianos les parece una ridiculez gigante que la silla sea femenina. Sí. Es una cosa que explota la cabeza. Entonces, quería compartirles eso porque se relaciona mucho, siento, con lo que hablaban de la alfabetización inicial, porque el uso indica que la lógica se superpone en estos estudiantes que son un poco como una tabula rasa, ¿no? Porque, claro, son adultos, pensamiento crítico, pero están aprendiendo este idioma nuevo, voluntariamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? La mayoría dicta el género, eso es lo que empieza a pasar en general, o sea, ellos usan el inclusivo femenino sin problemas. Si hay un grupo de mayoría mujeres, usan el inclusivo femenino sin ningún drama. También hay muchos que desdoblan,
y hay alguna minoría de estudiantes avanzados que usan la E, pero sin ningún problema. Entonces, ¿qué me habla a mí eso? Que el cambio tiene que ser cultural, que tiene que ver con nosotros como hablantes, nosotros que vemos todo esto como una gran complicación, que vemos el uso del lenguaje inclusivo como una gran complicación, pero personas adultas con experiencia en lenguaje, porque obviamente ellos saben su lenguaje, conocen de otros lenguajes, les aparecen estas reglas, por supuesto que yo les muestro como la generalización, les muestro, ellos tienen que aprender a usar artículos, porque si no van a hablar, no sé, él, silla, y ya las cobardes en el minuto en que necesitan comunicarse, pero pueden hablarlo sin problema. Entonces, en el fondo, depende de nosotros. Y por eso ahí yo te preguntaba como que necesitamos coger uno, y yo creo que eso también es adaptación. También es juego, y no seguir, en el fondo la regla es una gran imposición que se aleja mucho del uso de los hablantes. Y el uso de los hablantes no es solo nuestro como nativos. Entonces, eso quería expresarle, porque para mí es muy esperanzador eso, que en el fondo rápidamente, oye ya, existe la generalización, pero también obviamente existe el desdoblamiento, yo le enseño el desdoblamiento, existe, oye, la mayoría, ¿qué pasa? ¿Por qué el femenino no es inclusivo? Y empiezan a usarlo sin complicaciones, como no hay un estrés, nada, o sea, cero complicación previa. Entonces, el cambio final tiene que ver con los usuarios. Sí, absolutamente. Oye, que bacán lo que contáis, me encantó. Y Con es el súper esperanzador en verdad. regla al final. Sí, Sí, absolutamente. porque me imagino lo difícil que debe ser, porque tú le estás enseñando a personas que no están en un contexto de inmersión lingüística, por lo tanto, se van a agarrar como sea de la norma. Y van a tratar de buscar regularidades, ¿cachai? Exactamente. Sí, obviamente no todos parten desde eso, muchos parten desde el uso, no todos parten, no todos parten desde el cero al final. Pero, claro. Pero en el fondo las opciones están y todos somos competentes, como ya sea, no solo en español, obviamente. Entonces, no hay que dar por sentado que esto va a ser una complicación en el minuto en que tenemos opciones. Tenemos opciones y podemos elegir podemos elegir un poco de una, un poco de otra, pero lo importante es que finalmente esto esté en el plano de la discusión lingüística. Exacto. Como para todos, en cualquier caso, en las escuelas, no sé, las personas que están aprendiendo el idioma, en el caso del lenguaje académico. Siento que eso es lo poderoso, que en el fondo nos estamos cuestionando. Para mí también es difícil la E de repente, por ejemplo. La E es difícil. Yo he optado por el inclusivo femenino, pero, o por el desdoblamiento, especialmente en casos más formales, cuando hablo con otros que no tienen como, en el que el español es inicial. Pero aún así está en discusión, es algo que uno se plantea. Como, ¿qué voy a decir? Si voy a escribir un post, y eso es algo que no teníamos hace 5 años atrás. No estaba, no existía. Como ya una victoria gigante. Sí, tenéis razón. Y bueno, quería contar una anécdota que, a propósito de lo que dice La Paz, que el español también tiene tantas particularidades o excepciones a la regla, que para aprendientes de otras lenguas es tan difícil. Por ejemplo, en cuanto al tema del género, piensen que en el español hay varios fenómenos, hay dos que son muy, muy simpáticos, que a mí me encantan. Uno es el de los sustantivos epicenos, que son sustantivos que pueden referir indistintamente al masculino o al femenino, como por ejemplo cocodrilo. Puede ser el cocodrilo, la cocodrilo, y el sustantivo no flexiona. Y también en el español de Chile, que es bacán, hay sustantivos de género ambiguo, como por ejemplo calor. Es la calor, el calor, sartén, la sartén, el sartén, y eso tiene que ver con variantes exclusivamente culturales. ¿Sí? Y eso es maravilloso también, ese tipo de fenómeno. Bueno, y que estemos conversando esto en un diálogo organizado por una universidad igual dice algo también, creo. Sí. Generar esta clase de discusión. Así que nada, les agradezco muchísimo a Freddy por proponer esta conversación, a Ignacia por venir y compartirnos su experiencia, su conocimiento, bueno, y a todos. A mí me gusta el todes, la E. Me acostumbré, así que me costó acostumbrarme, así que ya no me salgo de ahí. Les agradezco mucho por haber venido. Un gusto, bueno, realizar estas conversaciones donde viene gente de distintos lados.
Y les dejo invitadas para el 30 de noviembre. Sí, 30 de noviembre tenemos nuestra próxima sesión de diálogos, que vamos a conversar sobre un proyecto muy interesante de una ex alumna de la FINIS, que se llama Valentina Izquierdo, que tiene un proyecto que se llama Biblioteca del Error, que es una biblioteca que colecciona distintos libros que tienen errores tipográficos o de impresión. Entonces vamos a conversar con ella, Felipe Cassen va a ser quien va a moderar esa conversación, así que los estaremos informando por las redes sociales. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias. Nuevamente gracias María Ignacia y Freddy. No, gracias. Gracias, Las gracias, preguntas estaban Nacha. muy interesantes. Gracias a todos. Estuvo bacán. Muchas gracias, Sí. que estén muy bien. Chao. Gracias, María Ignacia. Gracias, Freddy. Chao. Chao, chao.